He sido fiel a mi convicción, a mis principios y a mi vocación, que afortunadamente siempre estuvieron en perfecta sintonía con mi función a lo largo de mi carrera judicial. Guillermo Ortiz Mayagoitia nació el 10 de febrero de 1941, hijo del matrimonio de Guillermo Ortiz y Guadalupe Mayagoitia. Nacido y criado en Misantla, Veracruz, ahí empezaría y concluiría sus estudios de nivel básico y medio superior, hasta el final de la década de los 50, cuando se trasladó a Jalapa para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Don Guillermo recuerda cómo optó por el derecho. En la familia Ortiz Mayagoitia hubo una situación muy especial, misma que platica de la siguiente manera. Mi padre tenía un sentido medio feudal de la existencia, era admirador de Porfirio Díaz, y entonces a cada hijo él nos escogió la carrera. Decía que hacía falta un ingeniero para el campo y demás, un doctor y un licenciado. A mí me dio este honroso puesto, y todos le hicimos caso y todos estudiamos lo que él nos dijo, y a todos nos fue muy bien. Guillermo Ortiz Mayagoitia ingresó en 1959 a la licenciatura en Derecho y egresó de la misma en 1963 con la tesis Los interdictos en la legislación veracruzana, enfocada en el derecho procesal, siendo este un tema que muchos de los estudiantes de derecho rehuían debido a su alta complejidad, pero no así el joven Guillermo, al que sus propios profesores describirían como un alumno ejemplar, talentoso, inteligente y competente, que nunca en los 4 años de la carrera dejó de figurar en el cuadro de honor. Incluso su trabajo en materia de derecho procesal fue tan brillante en su ejecución que su calidad convirtió su tesis de licenciatura en un estudio de referencia para el mundo del derecho. El joven abogado Ortiz Mayagoitia entró a trabajar a un juzgado de primera instancia como escribiente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. De ahí, uno de sus profesores le dio un plazo de 6 meses para titularse y la oportunidad de ser secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Poza Rica. Después se fueron hilando una serie de eventos en su vida que determinaron el rumbo a seguir en su carrera. Una de ellas fue cuando al juez donde trabajaba en Poza Rica le pidieron que propusiera a una persona para que fungiera como actuario en Tuxpan, y fue invitado, marcando así su ingreso al Poder Judicial de la Federación. Siendo descrito como un hombre capaz y talentoso, Guillermo Ortiz Mayagoitia tuvo la pericia de recorrer todo el escalafón de la carrera judicial. Los sueños y aspiraciones profesionales de Ortiz Mayagoitia siempre fueron ascendentes: secretario de acuerdos, actuario, secretario de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrado de circuito, ministro y presidente del alto tribunal. Mi ambición de crecimiento dentro del Poder Judicial realmente fue escalonada. Empecé como actuario en Tuxpan, Veracruz, y ahí mi sueño dorado era llegar a ser secretario de juzgado, cosa que veía yo imposible porque había un secretario con 27 años de servicios en el cargo y otro con 15. Yo decía, pues ¿cuándo me va a tocar a mí llegar a ser esto? Y una vez que fui secretario de juzgado, pues mi ambición fue el paso siguiente. Quería yo ser juez ya. Tuve la suerte de que me invitaron a la Suprema Corte como secretario de estudio y cuenta, y de ahí pude ya desarrollar toda la carrera, pero siempre mi ambición la centré en el escalón ascendente inmediato. Lo que no estaba en su perspectiva profesional era el cargo de magistrado electoral al que fue llamado en 1994, cuando se integró una sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Pero además de ser una enriquecedora experiencia, esto lo posicionó para más tarde ser designado ministro de la Suprema Corte.
Así, en enero de 1995, como parte de la reforma constitucional que rediseñó la estructura y competencias de este órgano, fue elegido por el Senado de la República, entre 18 propuestas presentadas por el presidente Ernesto Zedillo, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Don Guillermo fue elegido presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo comprendido de enero de 2007 a diciembre de 2010. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Corte Suprema, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si no lo hiciere así, que la nación me lo demande. Su periodo como ministro del Alto Tribunal concluyó en noviembre de 2012. En el Pleno y en sala, las reflexiones del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia articulaban el análisis, enriquecían el debate, ya que sus intervenciones facilitaban la construcción de criterios. Todos coincidían que su sabiduría jurídica, voz grave y tono conciliador eran característicos de un perfil emblemático de la novena época. Pues ya un poco avanzado mi mandato, en la oficina de la presidencia de la Corte y delante de todos los ministros, me dice don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien recuerdo con mucho cariño, dice: Memo, te voy a decir tu mayor virtud. ¿Cuál es, Sergio? Tiendes muchos puentes. Ahora quieres saber tu mayor defecto. Por favor, Sergio, tiendes muchos puentes. Efectivamente, sí, mi naturaleza no es de confrontación, sino de colaboración. Para muchos estudiosos del Poder Judicial Federal, el papel del presidente de la Corte consiste en no permitir que el debate pierda rumbo, cuidar que el análisis se desenvuelva conforme al plan trazado, aguijonear una discusión inteligente y, por supuesto, impedir que alguien se adueñe del debate. Además, su actividad pública se concentró en la administración de justicia, ya que don Guillermo fue protagonista de cambios importantes de la justicia constitucional, además de ser testigo de la transformación que se dio, sobre todo, en materia de derechos humanos. La presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia estuvo exenta de protagonismo. Sus compañeros del Pleno coinciden en señalar que don Guillermo siempre puso enfrente al órgano que él presidía antes que a su persona. Es decir, tener esta visión colectiva y no solo de un protagonismo del ministro, y esto era actividades jurisdiccionales, pues desde luego eso se transmitía, pero en la actividad administrativa siempre dándole un espacio tanto a los señores ministros como a los señores consejeros. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia ejerció una presidencia de equilibrios, pero siempre tendiente a conciliar y construir puentes de entendimiento al interior y fuera de los órganos del Poder Judicial Federal. Era una persona que sabía trabajar en equipo, era una persona que sabía trabajar con sus pares. Él decía que no sabía si era cualidad o defecto. Yo creo que, por supuesto, que es una gran cualidad, que él siempre sabía tender puentes,
que él siempre sabía tender puentes, y eso era totalmente cierto. Cuando había discrepancia en alguna situación, salvo que fueran posiciones total y radicalmente opuestas, él buscaba la manera de conciliar jurídicamente. Claro, si no era posible, pues la votación ya era otra, pero pues su carácter se prestó siempre para eso. Don Guillermo es una gente, yo la definiría como una gente que siempre está contento, que siempre tiene la broma a flor de labio, la carcajada a flor de labio, y que cualquier momento álgido, cualquier momento difícil, cualquier momento de aprensión, él lo puede transformar en un momento ameno, en un momento menos desagradable, en un momento en el que todos podemos recordar de otra forma. Esta afabilidad en el trato, obviamente el presidente es el protocolo, intervenía al final precisamente para dar un espacio a los señores ministros y ministras. Esta era una dinámica jurisdiccional. La cuestión administrativa de la misma manera, reconociendo, y creo que esta también es una enseñanza muy particular, de reconocer los talentos de las personas que están alrededor. Había ciertas situaciones administrativas. En este tema tiene mucha experiencia tal señor ministro, hay que consultarle, hay que darle vista, hay que pedirle su opinión. Y entonces eso era una dinámica positiva, y que su equipo de trabajo teníamos muy claro de que no era, lo dijo el presidente, no, hay que escuchar otras voces. A veces, a lo mejor, por el número de personas que integramos el Poder Judicial, no hay un contacto directo. Uh-huh. Sin embargo, a veces también yo he visto últimamente, y con el ministro Ortiz también eso sucedió, siempre se buscaban los canales de comunicación para poder resolver las cuestiones de una manera rápida y efectiva. A mí se me hace muy importante escuchar todo, y esto también es un aprendizaje de él, es escuchar toda la problemática que se presenta, por mínimo que sea, pero lo importante realmente era trabajar de una manera correcta, eficiente, y lo que también humanamente posible podemos resolver en todos los casos. O sea, hacer cada quien lo que nos toca, y bien. Creo que eso es esencial. Y todo esto yo sí se lo digo, mi formación siempre fue con el ministro Ortiz, y para mí fue un ejemplo de veras en todo lo que hacemos. La apertura y la transparencia que impulsó fueron las que les permitieron que la Corte abriera sus puertas para escuchar a todos los interesados en los juicios más polémicos que ha tenido el alto tribunal, como fueron el de la despenalización del aborto y el de las bodas y adopciones de parejas del mismo sexo. Para Ortiz Mayagoitia, lo ideal para lograr el equilibrio en el alto tribunal es que haya ministros de carrera y externos, los que vienen de la academia, los litigantes, sin que ninguno de los dos predomine. Como juzgador de carrera, comentaba que en ocasiones la visión externa sacude a los jueces de carrera, ya que, por ejemplo, en materia de amparo, aprendieron a manejarlo con tal destreza que se arraigó en ellos como una segunda naturaleza, y cuando viene un lego y abre la posibilidad de prescindir de algunos pormenores sin que se dañe la certeza del proceso, reaccionan negativamente en una primera instancia, pero al analizarla quizás cueste trabajo, pero la admiten porque es la apropiada. Durante su periodo al frente del máximo tribunal, en el país se sucedieron varios cambios importantes para la legislación mexicana, muchos de los cuales fueron objeto de estudio y resolución por parte de los tribunales federales, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando llegué a la presidencia, estaba caminando una consulta nacional al pueblo de México, abogados y no abogados, sobre cómo veían la administración de la justicia en México, cuáles son las principales dolencias de las personas en general, qué piensan los abogados, qué piensan los jueces, y yo tomé este proceso iniciado, pero apenas en camino. Me tocó darle continuidad y apoyarlo con mucho empeño.
De esta consulta nos resultaron, si mal no recuerdo, más de 10,000 propuestas de modificaciones a las leyes, y de estas 10,000 propuestas, como 9,000 eran para la materia penal. De aquí es donde surge en gran parte la conveniencia de transformar el proceso penal tradicional escrito en un proceso penal oral. Lo impulsamos desde la Corte y lo hemos visto realizarse paso a paso. No menos importante, durante la presidencia de don Guillermo en el máximo tribunal del país, se aprobó la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual adoptó un sistema penal acusatorio con juicios orales, dentro del cual se diera cabida a presentar grabaciones telefónicas como evidencia en un juicio. Además que establecía parámetros para delimitar el proceso de arraigo, permitía a las Fuerzas Armadas ingresar a un domicilio con una orden judicial y otorgaba autorización para detener a un presunto sospechoso de pertenecer al crimen organizado hasta por 80 días sin presentar cargos en su contra. Esto como medida ofensiva clara para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que se vivía en todo el país. Otra cosa que me tocó fue, ya como presidente, la implantación de los juicios orales en materia penal. Alguien me pidió mi opinión, no daba yo entrevistas a la prensa, fue mi posición como presidente, pero recién nombrado sí acepté una entrevista con un grupo de periodistas. Me preguntaron qué pensaba yo de los juicios orales en materia penal, y mi respuesta fue: si van a funcionar, como dice la máxima popular, más vale un mal arreglo que un buen pleito en buena hora. Porque el juicio penal oral suele ser hasta más tardado que el que se lleva por escrito, ¿no? Pero entonces el nuevo procedimiento lo que hace es dar oportunidad de salida por arreglo a muchos juicios, y se reduce el trabajo de las judicaturas. Un gran logro de don Guillermo en su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia fue la creación de un circuito judicial por cada entidad federativa. A don Guillermo se le reconoce en el Poder Judicial de la Federación como un ministro formador de muchas generaciones de jueces que aprendieron a su lado grandes lecciones de derecho, esas que no se encuentran en los libros de texto. Yo creo que su presidencia se caracterizó también por muchas acciones que no podría alcanzar a enumerar, pero quiero mencionar tres que me parecen que marcaron el sello de don Guillermo. Una de ellas fue precisamente consolidar la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Bajo su presidencia se consolidó prácticamente, se formó y se consolidó AMIJ. Esa asociación que aglutinó bajo el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todos los tribunales del país, y junto con la formación de esta gran asociación de juzgadores fue la formación del Fondo Juríca, un fondo que ha servido para de alguna manera subsidiar programas importantísimos en muchos tribunales, sobre todo del orden común, o que no, siendo federales, no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, y donde se han desarrollado sobre todo aquellas tecnologías de la información que coadyuvan cotidianamente hoy ya de manera más, se ven más cercanas, ¿no? Pero en esa época no era tanto sobre el uso de la tecnología en la aplicación de la impartición de justicia. Entonces, el Fondo Juríca sirvió para auspiciar muchos de estos programas. Esa fue una. Otra fue
que bajo la actuación administrativa tanto del Consejo de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre el ministro Ortiz Mayagoitia procuró que se llevara bajo el acompañamiento de una asociación civil que de alguna manera era como un testigo de honor, un testigo que de alguna forma avalaba todos aquellos actos administrativos. Y bueno, este acompañamiento pues dio certeza jurídica, dio certeza ética a todos los actos administrativos del Poder Judicial de la Federación. Y la otra fue la creación del Observatorio Ciudadano, donde involucró a una serie de instituciones, de organismos, que de alguna manera participaran a observar la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto a opinar respecto de esta actuación, para de ahí pues crear ciertas cuestiones que en un momento dado hacían que el Poder Judicial desempeñara de mejor manera su función. Este observatorio ciudadano fue muy exitoso, tenía un lema muy simpático, espero no se me haya olvidado, pero era observar para conocer para conocer para difundir y difundir para crear o para construir. Entonces, más o menos, palabras más, palabras menos, así iba el eslogan. Y esta participación, esta apertura hacia la sociedad, pues le dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, yo creo, un acercamiento con el pueblo de México que no siempre se tenía, como que a los jueces, a los magistrados y a los ministros siempre se nos veía en un nicho muy apartado de la sociedad, y esto propició un acercamiento que en realidad dio un magnífico resultado para la aceptación, el conocimiento y sobre todo la difusión de lo que realmente hacía el Poder Judicial de la Federación. Entonces, estas tres cosas las tengo muy presentes, desde luego hubo muchas más, pero las señalo como algo que fue prácticamente el sello de don Guillermo. Guillermo Ortiz Mayagoitia terminó su periodo como ministro de la Suprema Corte, dejando testimonio de una carrera judicial impecable, contento y finalmente sin preocupaciones. En cuanto a cómo lo recordarán, dice no tener el menor afán de ser recordado y agrega: los hombres somos pasajeros por esencia. Hay grandes figuras de la historia a las que muchos mencionan porque solo saben el nombre y nada más que eso. Los seres humanos realmente nos morimos cuando ya nadie nos recuerda. Yo tengo el privilegio de contar con la amistad de don Guillermo actualmente, y le he dicho que su presidencia sigue teniendo un fulgor por esta dinámica de fortaleza institucional, de una autonomía enfatizada, sin aspavientos, cumpliendo cabalmente la función constitucional. Críticas o intenciones de meritar la labor jurisdiccional, pues siempre hay. Y sin embargo, me parece que esta imagen de afabilidad, de un liderazgo, de una demostración de que las cosas se pueden hacer bien, muy bien, con excelencia, como marca la Constitución, y sobre todo calando en muchas generaciones de sus propios, desde luego, compañeros ministros, de hecho desde la época que él era magistrado, y no se diga en todos los que tuvimos la fortuna de que directamente trabajar con él, porque son valores que son vigentes desde luego, y que nos calaron hondo, y que ahí están las muestras de trabajo. Tras 17 años como ministro, don Guillermo Ortiz Mayagoitia dejó huella de su presencia en el alto tribunal por su afabilidad y su inteligencia para la resolución de numerosos casos, muchos de ellos polémicos, y también con su retrato al óleo colocado en la Galería de Presidentes, ubicada en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy preparado completamente para cerrar esta etapa de mi vida. Ya cumplí, me voy contento, me voy satisfecho. A la edad en que me jubilé,
encontré en el golf una gran posibilidad de hacer un ejercicio sano, cotidiano, muy agradable para mí. Así que dedico varias horas de mi día a jugar el golf. Luego me gusta cantar, que también el canto produce endorfinas y da sensación de bienestar. No le hace que la voz salga fea, las endorfinas se producen de todas maneras. Y tengo una consultoría externa con un despacho jurídico a los que les dije jamás quiero hablar con ningún cliente de ustedes ni con ningún juez para el desempeño con ustedes la opinión jurídica que quieren. En eso, digamos, estos tres puntales son los que sostienen mi actividad cotidiana. Yo en lo personal, pues sí podría decir que tengo el honor de decir que es mi amigo, que es mi mentor y sobre todo un maestro. Desde luego en lo jurisdiccional, desde luego en lo administrativo, pero sobre todo un maestro de vida. Para mí, lo único que puedo decir que haber conocido al ministro Ortiz Mayagoitia ha sido uno de los grandes privilegios que la vida me ha dado. Pues soy veracruzano y se nos da la rima sencilla, ¿no? Entonces, efectivamente, me daban muy buenos pies las participaciones de los ministros y sí hacía yo versos que celebrábamos, porque siempre llevaban alguna picardía. Celebrábamos cuando salíamos del pleno a un refrigerio para no hacer tan pesada la sesión. Yo tomé esta práctica personal, pero no pensé que fuera tan abundante. La ministra Luna Ramos se dedicó a coleccionar. Los escribía yo en las papeletas estas post-its, con letra menuda, y la ministra fue coleccionando todos. Me dijo, los quiero publicar. Le digo, no tiene sentido porque el verso está relacionado con algo que sucedió en la discusión de un asunto. Pues se dio a la tarea de relacionar el asunto que había dicho, generalmente era don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pero también los demás ministros, a todos les hice versos, nunca con ánimo ofensivo ni de agredir, siempre festivo, y por eso es que lo celebrábamos en conjunto. Yo en lo personal, pues sí podría decir que tengo el honor de decir que es mi amigo, que es mi mentor y sobre todo un maestro. Desde luego en lo jurisdiccional, desde luego en lo administrativo, pero sobre todo un maestro de vida.